En este capítulo de la Asunción Escondida volvemos a descubrir los recovecos de San Jerónimo y el Mangrullo. Al finalizar la guerra contra la Triple Alianza, el ejido urbano de Asunción se extendía entre la calle de la Aduana, actual Colón, y la calle del Hospital, hoy Estados Unidos. Eso de oeste a este. De norte a sur, los límites de la ciudad iban desde el Barranco del Río hasta lo que hoy es la avenida Gaspar Rodríguez de Francia. Entonces, Ugatimí y su continuación Amambay. Todo lo demás lo constituían las chacras y potreros. Hacia la puesta del sol se destacaba un lugar especial, la Loma San Jerónimo, al trasponer el arroyo Jaén. La Loma San Jerónimo, el lugar que conocemos, el pintoresco barrio San Jerónimo, era una loma. Ahí estaba una de las fronteras de Asunción, era una frontera defendida de ataque de indios. Cuando pensamos en ese sentido, nos damos cuenta que en realidad lo difícil que fue la permanencia española y que pese algunas veces a ver un Paraguay gigantesco en los mapas, nos damos cuenta que en realidad la presencia era muy limitada por estas cuestiones. Según dice, vinieron los jerónimos de Roma, ¿verdad? De Italia, y vinieron, se afincaron acá, como era la zona más alta y antes no había casa, entonces era directo mirar al río. Entonces ahí ellos controlaban la entrada y la salida de la gente que entraba en barcos, ¿verdad? Y por eso el nombre lleva el nombre de San Jerónimo. En la Loma San Jerónimo estaba en una de las fronteras y cuando don Carlos Antonio López crea el Arsenal de la Marina, entonces ese lugar es ocupado poblacionalmente después de haber estado ahí, de haber estado los Jerónimos. Le sirvió un poco del límite, efectivamente, le sirvió del límite de tal manera que el que estaba antes del arroyo, según la zona, era Barrio San Jerónimo y el otro era Loma Clavel, ¿verdad? San Jerónimo es otra loma también, una zona muy alta, desde donde se podía divisar a lo lejos, a una distancia prudencial, gente que podía venir, embarcaciones que podía venir, que se podía calcular si son invasores o no, si son adversarios o no, en aquella época, ¿verdad? Porque era beligerante, era siempre contienda tras contienda, que la pelea era siempre propio de la época. Y hay historias, como se dice, leyendas urbanas, ¿verdad? Y una de ellas es que el puerto de los Jerónimos desde la época de la conquista ya empezó a sonar, ¿verdad? Porque habían venido con los conquistadores 3 Jerónimos dentro del plantel de todos los que venían para hacer un poco la evangelización, tanto jesuitas como franciscanos. Y como consecuencia de eso, en la época de la conquista, lo que acá se tuvo los hechos históricos, o sea, ¿por qué es patrimonio histórico y cultural, verdad? Porque acá las torres vigías eran construidas para controlar un poquito qué pasaba a nivel del río, ¿cierto? Porque era el transporte de la época. Entonces, en época de la conquista ya, ¿verdad? Hablamos de Juan de Salazar, instaló acá toda su hacienda, y en aquella época la orden religiosa de los Jerónimos acompañaban siempre a los expedicionarios, ¿verdad? Aquí muy cerca, en San Jerónimo, que está a mis espaldas, como a 200 metros, allí vivía don Agustín Barbosa. Y yo cantaba en el conjunto de Eladio Martínez. Y Eladio Martínez me dijo, me hunde la nevenagajena. Es un gentleman. Él es esto, lo otro. Y por hijo, en Temoigo, un diosito sobre la tierra. Será un gran tipo, será muy
Es un tipo, dice, que ni habla siquiera por Agustín. Te dijo. Sí. Pero es un gentleman. Yo escribí en mi libro, será un gentleman, pero tiene una cara de indio brutal. Y esta zona era encantadora porque esta marina que hoy cierra el paso de alguna manera hacia el río, al menos desde este lugar, porque hay otra entrada, servía para que los marineros, los hombres de río, digamos de alguna manera, vinieran y tuvieran su casa, su hospedaje muchas veces en este lugar que está muy cerca del centro de Asunción. Los hermanos Acue Cirilo R. Sayas, ese que hizo felicidades en este día, ese era mi... Ah, tu hermano. O Cirilo Rendavendela o Uyepi. Pero él sabía que un alemán era el que mandaba atrás y Diana, eso es lo que siempre me echan cara. ¿Por qué no te casaste con ese rubio? Si yo hubiera sido rubia y de ojos azules. Ah, sí. Y salió con una cara de su papá. Ella es la cara de su papá. Sí. Y los jerónimos eligieron esta parte para su hacienda. Esa lomada fue usada originalmente por los jerónimos, que es, diríamos, una parte del sacerdocio. Y los jerónimos eran, diríamos, generalmente callados y se dedicaban más a la oración y transmitir la palabra de Dios. Pero la historia cuenta que los 3 jerónimos vinieron dentro de ese paquete de navegantes, pero como contralores de lo que era la inversión de la Iglesia Católica de los reyes de España, ¿verdad? Porque los reyes de España pusieron el dinero y en aquel tiempo pues la iglesia y gobierno eran un poco el eje de administración y sobre todo los lugares nuevos como es América del Sur, las nuevas conquistas, los nuevos virreinatos y demás, vinieron los jerónimos. Ellos se van y se instalan porque estaban protegidos, que encima de la loma o la lomada de San Jerónimo estaba el fuerte de San Jerónimo. Ese fuerte fue hecho por los españoles, porque el temor de los españoles no eran los indígenas que estaban, vamos a decir vulgarmente, en Asunción, sino los que estaban radicados en el Chaco. En la carta capitular de los jerónimos, yo leí de que ellos tenían que poner su ermita en ciertas condiciones que le plantea la carta capitular, que es una lomada, una vegetación abundante y una corriente de agua dulce. Y esas condiciones dan loma San Jerónimo. Por eso que ahí el historiador, ingeniero Jaime Grau, está convencidísimo, inclusive pidió a España el diseño cómo era la ermita de aquel tiempo que ocuparon los jerónimos, y él inclusive ya identificó un poco a la orilla del arroyo Jardín que pudiera haber estado la ermita. También hay otro hecho de que un ciudadano italiano muy devoto de San Jerónimo también trajo una imagen, ¿verdad? Ahí donde hoy en día es la capillita, ¿verdad? Ahí instaló un poquito una ermita. Ya después también, los jerónimos habían instalado ahí, ¿verdad? Y él dio continuidad un poquito a ese fervor y a esa devoción al santo, ¿cierto? Y entonces se quedó fortalecido entonces el nombre de Loma San Jerónimo para esta altura, ¿verdad? Y ellos normalmente, cuando ven que acá hay progreso y que ellos tienen que trabajar para comer, lo que no les gustaba, entonces venían e invadían el territorio. Y en la loma de San Jerónimo instalan un fuerte para repeler a los indígenas guaycurúes. En lo que hoy en día es el Parque Carlos Antonio López o Mangrullo. ¿Por qué se llamó Mangrullo? Porque había una torre hecha de madera donde estaban los centinelas españoles.
y ellos tenían una visión más profunda. Cuando veían algún movimiento, ellos tenían un pequeño cañón que disparaba, vamos a decir, proyectiles del tamaño de una pelota de golf, pero era suficiente para alertar a los del fuerte. Y ahí ellos se preparaban para repelerlo. Ese es el origen de por qué se llamó San Jerónimo. De las 7 colinas fundacionales de Asunción se destacan San Jerónimo, el primer barrio turístico de Asunción, y la colina del Mangrullo, hoy Parque Carlos Antonio López. Pero ahí no arranca el oratorio. El oratorio arranca mucho después, ya cuando un italiano devoto de San Jerónimo vino a trabajar la zona de los astilleros, y cada 30 de septiembre él ofrendaba una merienda a los chicos, traía unos circos y demás, no es circo, sino que una calecita, una cosa así para divertimento. La vida ahí no era, diríamos, muy común, porque viendo todos los planos de Asunción hasta los planos de Azara que voy a mostrarles después, especifica claramente de que donde actualmente está el puerto de Asunción ya es producto del desprendimiento de la erosión de esa tosca, de esa, vamos a decir, roca o como quieran llamarle, porque en realidad es técnicamente una tosca compactada y consolidada en un lugar. Y los pobladores se identificaban siempre como que veneraban la imagen del santo. Y a partir de ahí, te imaginas, desde 1926 tiene vida institucional. Pero quiere decir que muchos años antes esta gente venía solamente juntándose, hicieron una capillita de madera en un espacio bastante sinuoso donde está hoy el oratorio, y con el tiempo se organizaron, fundaron la Asociación Santuario San Jerónimo, se llamaba en primer momento, que hoy es Asociación San Jerónimo, ¿verdad? Entonces, ahí, en ese lugar se genera el fuerte de San Jerónimo. ¿Cuál era su centinela? ¿O cómo podían ellos observar a mayor distancia? Era en lo que hoy es el Parque Carlos Antonio López. Y con el correr del tiempo ya la gente de los párrocos y la inspectoría salesiana le coloca a la Capilla San Jerónimo como uno también dentro de su radio de acción en cuanto a la pastoral y la evangelización. Entonces potenciaba siempre misa, potenciaba los sacramentos y todo ese tipo de cosas que hasta hoy día se sigue haciendo, ¿verdad? Pero en principio fue una pequeña piecita de madera en donde servía de salón velatorio. Yo creo que San Jerónimo fue uno de los primeros que cumplía ese rol dentro de la sociedad paraguaya, lo que hoy en día tenemos los servicios fúnebres privados, ¿verdad? Eso ya lo hacían. El que era socio de la Sociedad Santuaria San Jerónimo pagaba una cuota anual y con eso ya tenía la cobertura del lugar donde hacer el velatorio y tenían un pequeño
colaboración para cubrir los gastos de sepelio. Eso ya se hacía. Ahora bien, necesitaban carpinteros, necesitaban albañiles, necesitaban oleros. O sea, era necesario tener un abundante personal para que la construcción surja. Pero unos venían de Capiatá y no venían en avión, ni en ómnibus, ni en metro. A caballo o en carro, o en carreta, o caminando algunos. Venían de San Lorenzo. Ellos venían, pero ¿qué pasaba? ¿Dónde? No, iban a ir a su casa a dormir. Ellos tenían que descansar, tenían que comer, tenían que cocinar. Y eso restaba mano de obra en un punto, vamos a decir, crítico en una construcción. Tenemos datos nosotros, de acuerdo a las investigaciones de los estudiantes, ¿verdad?, de que estas alturas fueron ocupadas alrededor del año 1800. ¿Sí? El abastecimiento de Asunción se hacía, por supuesto, el transporte de la época era transporte fluvial, ¿cierto? Y vía transporte se hacía el abastecimiento y eran bajadas la mercadería en el Banco San Miguel, o si no, entraban en la bahía y a orillas de la bahía, ¿verdad?, la famosa playa Montevideo, y se formó en aquella época el mercado Guazú, ¿cierto? La rutina era viajar de noche, llegar acá, comercializarlas en el día, ¿verdad?, y después retornar, ¿cierto? Los que no podían vender todo se quedaban para el día siguiente continuar el comercio, ¿cierto? Y bueno, subían acá a esta altura para guarecerse de lo que hasta hoy en día sigue siendo una amenaza bastante importante cuando hay lluvias grandes, ¿verdad?, los raudales, ¿cierto? Y ahí se le autoriza a ocupar la lomada. La loma de San Jerónimo. Que es la loma de San Jerónimo. Y son las primeras habitaciones, diríamos, muy elementales para que ellos puedan convivir con los que trabajaban, y entre ellos, y algunos traían hasta sus mujeres, sus hijos, para no dejar toda la familia en otro punto. Y ahí se fue iniciando San Jerónimo. Nadie diseñó esto. Cada uno, esta propiedad es 9 por 11 y es todo lo que tengo. Al abuelo de mi señora, que es combatiente de la guerra del Chaco, que vino de Carapeguá, se quedó acá después de la guerra y pidió un terrenito allá arriba, ¿verdad? Y le dieron 6 por 7, nada más. Ahí entre rocas y qué sé yo, pero pidió y se le dio, como es combatiente de la guerra del Chaco, ¿cierto? Y ya dijiste, porque no era cuadrado. No era plano. Entonces, primero se habita la parte de abajo. Y luego se va haciendo la parte de arriba. Y eso que vos me dijiste, que ahora es Bermellón, hasta ahí llegaba el arsenal. Ese es parte, el típico de la construcción inglesa. Sí, está atomizado eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos bien delimitado, ¿verdad? La parte baja, Arroyo Jardín, ¿cierto?, hacia el oeste, y hacia el este, el Arroyo Jaén, ¿cierto? Y viene la calle Palma, termina por la base de la loma, Estrella cruza toda la loma. Yo soy la última casa de la calle Estrella, ¿sí? Y estamos, digamos, en el centro, estamos prácticamente a 800 metros del Panteón de los Héroes, ¿verdad? Sea bastante dificultoso para llegar con la gente, ¿verdad? Pero estamos en el centro. Te estoy diciendo Palma, estoy diciendo Estrella, ¿verdad? Y por supuesto la paralela a Oliva, estoy mirando ahora mismo, aquella es la calle Oliva, si vamos para el centro, ¿verdad? Entonces estamos en el centro realmente. El camino sobre la calle principal de acceso era el camino que habían tomado los jerónimos, porque los jerónimos podían trasladarse hasta lo que se llamó el inicio de la ciudad sin inconveniente decreciente. Y ellos habían ubicado su pequeña ermita o capilla a las orillas del Arroyo Jardín. ¿Por qué le llamaban Arroyo Jardín? Porque si uno llega a la Plaza Gaspar Rodríguez Francia, ¿qué hay ahí? Y por eso es que se llamó
la Loma Jardín, esa pequeña lomada, porque era un emporio de pasto. Y cuando vieron florecer, ya en época posterior a los jerónimos le llamaron la lomada del clavel. Ese es el problema. De donde se ubican los jerónimos, existe todavía el lugar que creo que ya fue ocupado, donde se subían los españoles para llegar al fuerte, porque ellos no podían ir por el lado del río. Tenían que buscar un acceso fácil. Así de sencillo. Todo es sencillez y rapidez. El proceso de instalación es ese diseño que yo te he mostrado, que es característico de las construcciones. Todo es tres, producto de múltiplo de tres. Si vos tomás ahí la medida es 66, que es un símbolo masónico. Que a mi criterio, me parece que ellos fueron los que introdujeron la idea masónica. ¿Por qué? Porque el masón es originario de la unión, especialmente de los constructores, por eso tiene el compás y la escuadra. Y era 3 ventanitas, 3 puertas, o sea, todo se ve ahí. 3. 3 naves, tenía tinglado. 3 espacios. Lo que quiero decir con eso es que es otro atractivo de eso, porque tenemos que nosotros explicar por qué se llama patrimonio. Entonces, la urbanización quedó así. ¿Y por qué quedó así? Porque Doctor Francia, cuando cuadriculó la ciudad en su época, en 1821, no pudo llegar a esta altura, a esta parte, porque por lo accidentado del terreno. ¿Y por qué se llama para la municipalidad esto Doctor Francia, verdad? Porque él destinó como preside este lugar. A los castigados y compañía, bueno, vaya, después del arroyo Jaén, aquellos lados, ¿verdad? Porque viene la subida, después la bajada del arroyo Jardín, y después la Loma Clavel, y sigue así, ¿verdad? Las famosas 7 colinas. Somos una de las 7 colinas de Asunción. Se llama Barrio Doctor Francia, hay una plaza Doctor Francia y hay un colegio y escuela Doctor Francia, que es nuestra escuela y colegio. Nosotros prácticamente acá los del barrio y los alrededores, prácticamente ahí hicimos nuestros primeros grados. Por esta escalinata de la calle Bungermini suben y bajan tranquilamente los vecinos. Muchos sostienen que por las noches se entrecruzan aquí los fantasmas de uno de los puntos más elevados de Asunción, el Mangrullo. A continuación de la Loma Cachinga se eleva una de las colinas más altas de Asunción, la Loma del Mangrullo, con todos sus misterios y leyendas. En tiempos de la guerra contra la Triple Alianza, esto fue un gran cementerio habilitado por los brasileños, aunque se cree que antes ya existía un camposanto en el lugar. Luego, con las sucesivas epidemias que asolaron a Asunción, el camposanto se llenó de almas. Entonces Asunción fue fundada sobre una colina con un gran barranco que fue la llamada Loma Cabará.
En los alrededores existieron otras colinas que después con el tiempo se fueron descubriendo, especialmente ya a finales de la colonia y ya a principios del siglo XIX, en la época independiente. Bueno, al principio, durante la época de la colonia, las personas eran enterradas en las iglesias. Entonces, bueno, para que la gente se imagine, uno entraba a la catedral cualquier día y veía una fosa abierta en el piso. Las personas más pudientes normalmente podían pagarse ese espacio cerca a los altares y los indigentes terminaban colocándose o en las aberturas de las puertas o en los corredores de las iglesias. Pero las personas eran enterradas en las iglesias y en los sitios aledaños. El Mangrullo, que es el actual Parque Carlos Antonio López y que sirvió durante la guerra de cementerio de los brasileros. También algunos cuerpos paraguayos, ¿verdad? Ese fue uno de los motivos por el cual finalmente el cementerio de párvulos de la Encarnación es cerrado por orden de Carlos Antonio López, porque durante la epidemia y peste de la viruela, los padres de los chicos muertos por viruela violaban la orden de no hacer un velorio a cuerpo presente. Entonces sobornaron a los sacerdotes de la Encarnación para que les permitan despedirse de sus hijos secretamente dentro de las sacristías o dentro de las iglesias a puerta cerrada. Pero no nos olvidemos que en 1843 ya se había creado el cementerio de los franciscanos Recoletos y ahí ya se iban enterrando a los paraguayos. Esto es el caso de una señora que solía cruzar, como atravesando el parque a corta distancia, la gente para venir en el barrio hacia Varadero, ¿verdad? Sí, sí. Solía utilizar ese camino como para acortar distancia y en una ocasión no pudo pasar. Había algo que le impedía cruzar el caminito, el tapepoí, como se le llama, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso son anécdotas de la señora que no quiere volver a repetir porque le atemoriza de vuelta volver a rememorar eso, ¿verdad? Seco bajago la situación de Carua tu porque bueno la se anga la papá la ya la está en vida con nada. Ahora la tembi ta kumbuyo la tembi te cuña cayo monga cuajo. Y anda para Carua la situación de la cabonería cabalaro. Bueno, beba no era, pero yo por vivir, pero yo caro, ahora yo parque. Cuando don Carlos Antonio López toma conocimiento de esta situación, manda clausurar el cementerio de párvulos y también ordenar que los párvulos sean enterrados en el cementerio de la Recoleta. Parque me engrullo nunca ya pero se calia el idema o para cementerio que cementerio que vea. Ahora los van a cine Colón a las 11 de la tarde, a las 11 de la noche. Ahora yo yo y la niña ya dispara, yo disparaba. Lo que ya por nombre de padre lo instaba, no sé, por allá que ya vaya y mira los cruza. El centenario edificio administrado por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl hoy alberga el Museo de la Historia de la Medicina en el Paraguay. Sí, este museo está desde el 2014. Fue idea del profesor Salvador Adario, que por motivos de la edad ya no está ejerciendo su función de director. El profesor Salvador Adario desde el año 1977 más o menos fue juntando los objetos para formar este museo, pero recién en el 2013 tuvimos la autorización, digamos, toda la cesión del espacio, la resolución, porque usted recordará que el hospital se mudó a finales de 2012. Esta es la ex sala cuarta.
la famosa sala cuarta. Sí, y un poco más allá, que también es parte del museo, está la exsala quinta, también abarca lo que era la exterapia intensiva. El museo abarca realmente espacios muy importantes de lo que fue el antiguo hospital. Para el barrio significa mucho este museo, significa que su hospital de clínicas no murió. Esa es realmente, porque los vecinos del barrio suelen venir cuando hay, por ejemplo, un evento o organizamos, por ejemplo, el Día del Niño, visitas guiadas a niños o visitas guiadas a jóvenes. Los primeros que se prenden son la gente del barrio. El cementerio La Recoleta se crea en medio de una crisis de viruela con la cual los cadáveres había que quitarlos de Asunción para tener una idea de la cantidad de muertes que significó la peste viruela. Hay trabajos muy interesantes hechos por Jerry Cooney. Y el Mangrullo, como cementerio, probablemente empezó a funcionar en algún momento de la época del doctor Francia. Es probablemente cuando Francia haya expulsado a las comunidades religiosas. Esto sucedió en 1824, que son expulsados los franciscanos, son expulsados los jesuitas, o los jesuitas ya estaban fuera, son expulsados los franciscanos y todas las órdenes regulares. Pero historias así muy cercanas conmigo, o sea, yo particularmente no he presenciado. Sí, la gente de la comisaría, cuando hacían guardia ahí, sí, los efectivos policiales sí comentan de que suelen ver cosas. Y que las hamacas se mueven solos, esas hamacas con cadena. Y después están los sube y baja que le llamamos sobre la tabla. Eso también baila. Pero bueno, para decir que el viento le haga eso, no creo, ¿verdad? Obviamente hay alguna actividad enérgica en la zona, por eso es que se mueve cosas así, sin que alguien le haga el movimiento. Claro, el cementerio El Mangrullo, que funcionó como tal hasta 1918, después se trasladó. Ese lugar alto, ese lugar seguramente inhóspito entonces, ¿verdad? Hoy con la plaza, el parque es muy hermoso, ¿no? Pero es un lugar alto y allí en El Mangrullo era el cementerio. Y seguramente por ahí, en ese entorno, era el contexto de esta canción o de lo que le llamaron para ir a tocar, ¿no? Entonces sí, se habrá creado ya la idea de un cementerio desligado de las iglesias, que es, bueno, don Carlos Antonio López ordena que no se utilice el Mangrullo durante la peste viruela, crea la Recoleta y finalmente el Mangrullo termina cerrándose a finales del siglo XIX, inicios del XX. Y en principio sintió miedo, escalofrío, y a medida que venía más miedo y más miedo. Después ya no tenía fuerza para seguir dando los pasos. Es como que alguien le ataja y como que le quita fuerza, entonces volvió atrás. Y no pudo cruzar, ¿verdad? No sabemos qué explicación tiene eso, ¿verdad? Y como era cementerio, quién sabe qué, ¿verdad? Esa parte habría que hacer una investigación, ¿verdad? Hasta los años 70 existía en la entrada del Parque Carlos Antonio López la escultura de un portentoso ciervo, hasta que un día desapareció. Todos lo recuerdan con mucha nostalgia.
Nadie sabe a dónde fue a parar el ciervo, aunque muchos sospechan de que fue un canje de las autoridades municipales de entonces. La necrópolis fue desmantelada en las primeras décadas del siglo XX para dar lugar a este hermoso parque. Este bloque de piedra es uno de los pocos vestigios que quedan de los antiguos mausoleos que poblaban el cementerio del Mangrullo. Todavía hoy hay gente que no se atreve a cruzarla por las noches, sobre todo cuando se avecina una tormenta. Quien más, quien menos, conoce una historia de fantasma en el barrio y hasta se han encariñado con ellas. Hablamos de la época que aquí en la cercanía teníamos un cementerio, el Mangrullo. El Mangrullo era un cementerio, atrás el hospital de pobres, el hospital de clínicas, y te imaginas la cantidad de enfermos que venían. En este paraje floreció un barrio muy tradicional de Asunción, que iba entre el puerto de Varadero y el Hospital de la Caridad, actual Hospital de Clínicas. Sí, realmente con el Hospital de Clínicas nosotros creemos que nació la medicina paraguaya, porque antiguamente el Hospital de Clínicas se llamaba Hospital de Caridad y estaba regenteado, organizado y todo por las hermanas vicentinas, las hermanas de la Caridad, ¿verdad? Que son llamadas hermanas de la Caridad o hermanas de la Congregación San Vicente de Paúl. Ellas fueron las que crearon el hospital, organizaban y le llamaban a los médicos para que realicen los servicios de curación a los enfermos que ellas veían que eran del barrio. Luego, tan buena fue la organización de ellas que lograron la ayuda de las damas de beneficencia de esa época. Y el gobierno comenzó a interesarse, ¿verdad? Porque la facultad recientemente creada, ya más o menos por 1898, no tenía un lugar donde sus médicos puedan ir a hacer su pasantía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Esos médicos empezaban a hacer su pasantía en el Hospital de Caridad. Y así entonces la Junta Municipal de aquella época se interesó y se fue de a poco nacionalizando, o sea, fue pasando la organización de mano de las hermanas y las damas de beneficencia, fue pasando a manos de la facultad. En términos de tiempo, tendríamos que pensar hoy que en realidad la Recoleta quedaba bastante lejos del centro de Asunción, así que era natural seguir utilizando ese cementerio y utilizarlo intensamente durante la época de la guerra. Sabemos las consecuencias desastrosas que tuvo no solamente para Asunción, sino para todo el Paraguay la guerra contra la Triple Alianza. No creo que solamente paraguayos hayan sido enterrados en ese cementerio, también debieron haber sido enterrados brasileños, argentinos y uruguayos, pero sí, el cementerio El Mangrullo quedaba mucho más cerca a la Recoleta y la gente no terminaba de acomodarse al cementerio que quedaba más lejos. Y mira que nunca, mucha gente comenta eso, pero yo personalmente no llegué con ninguno de esos tipos de episodios. Y como que habla mucho la gente, también quiero hacerme el valiente
y me acerco al lugar para ver si en verdad existe o no existe, ¿verdad? Y siempre tenemos esa curiosidad de descubrir si es o no es así, ¿verdad? Pero personalmente no he convivido nada así como la que cuenta la gente, pero hay mucha historia que la gente cuenta. Sí, y esta señora, como te conté, es la que me había comentado, ya fallecía hoy también, ¿verdad? Y que no pudo cruzar. Les llevó y apareció el mangrullo de repente. Les había pedido a ellos que tocaran, ¿verdad? Y vamos, y le acompañaron. ¿Y dónde está la persona a la que le vamos a llevar la serenata? Y aquí, en el cementerio, en el mangrullo. Al principio es entendible la urgencia y la obligatoriedad de utilizar ese cementerio, pero bueno, el mangrullo termina siendo completamente trasladado después. Porque está también, hay que recordarse de que está en una zona hospitalaria. Y acá está el hospital de pobres, el hospital de clínica. Y acá dormían los parientes, no solamente los pacientes, sino los parientes de pacientes, y se juntaban acá. Y había una capillita hacia aquellos lados donde se hacía la Santa Misa. Pero recién en el año 1927 se oficializa el traspaso total del Hospital de Caridad a manos de la facultad, y por supuesto en ese momento cambió de nombre. Se llamó Hospital Nacional, pero como el servicio era clínica, eminentemente clínica, le llamaban clínicas. Entonces después terminó llamándose Hospital de Clínicas. En 1869 los brasileros, cuando ocupan Asunción, establecen aquí su camposanto para enterrar a las bajas que fallecían en las batallas provenientes del Hospital de Brasileros, que fue la antigua casona de Venancio López, actualmente que el Asunción Palace Hotel. Allí fue el hospital aliado y los que fallecían venían a ser sepultados aquí. A mediados de la década del 20 captó esta imagen de lo que fue aquí este parque, cuando todavía era cementerio. Acá vemos los panteones construidos por Enrique Clary y sus hermanos hacia 1904 para familias acaudaladas. Hermosas construcciones como esto existían aquí en el parque y lastimosamente desaparecieron. Acá vemos, así lucía el parque cuando era cementerio. Acá les voy a mostrar también un grabado de 1890, donde se ve el entierro de un angelito. Un entierro infantil. Aquí se puede ver las tumbas de los chicos y las madres y los familiares acompañando al pequeño angelito. Acá vemos una primera hilera de ladrillos, aquí así donde está mi pie izquierdo. Acá vemos otro donde están levantadas por las raíces, vemos hileras de ladrillos que fueron de las antiguas tumbas. Acá vemos una hilera de ladrillos que comienza desde este punto hasta aquí, ¿verdad? También encontramos, estos son únicos en el país, estos son los antepasados de las canicas de vidrio, de las famosas balitas de vidrio, pero estas están trabajadas en una especie de cemento. En cuanto a lo que es la ocupación brasilera, tenemos estos vestigios, que son por ejemplo hebillas de bronce del imperio. Acá ven la corona de don Pedro II, sería la hebilla de un oficial brasilero, de un cinto, de un cinturón. Aquí vemos un pedazo de plomo, estos eran los plomos fundidos que tienen los ataúdes, que se llaman para sellar las tapas. Puede ser que está medio así como derramado el metal, ¿verdad? Acá vemos las manijas de los ataúdes. Estas son las manijas de la clase baja, de la clase social más pobre.
De una clase social un poquito más adinerada serían manijas más sólidas y trabajadas como esta, por ejemplo. Acá vemos, por ejemplo, la clase social que había, por ejemplo, hasta en la muerte, ¿verdad? Y objetos de uso cotidiano, por ejemplo, como cucharas de bronce. Esta manija también pudo haber sido de un ataúd, pero está trabajado en bronce, ¿verdad? En el próximo capítulo de la Asunción Escondida los invitamos a cerrar este fascinante recorrido por las 7 colinas fundacionales de Asunción.